nosotros el diputado de la Alianza Nacional, Carlos Alarcón. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. A ver, justamente hablábamos de este informe que, bueno, va a ser analizado ya en plenaria. Llama la atención el hecho de que se esté pidiendo que sea en una sesión pública y con voto nominal. ¿Hay alguna razón para aquello? ¿Hay alguna susceptibilidad de que este informe no sea aprobado? Bueno, primero, muy buenos días, César, Gary, un cordial saludo para todos ustedes y para la audiencia. Quiero aclarar que yo pedí, apenas surgieron las denuncias en el mes de febrero en medios de comunicación de Santa Cruz sobre la gasolina basura, al día siguiente con nota formal pedí la conformación de esta comisión, como lo hice en la anterior asamblea con el caso Botreil. A diferencia de que esta vez no he sido miembro de esta comisión porque dos diputados de nuestra alianza quisieron serlo. Pero he sido el que he pedido la conformación. Sobre la base de esa nota se hizo la sesión, se la conformó, la aprobamos por más de 2/3. Han firmado el informe que estaba mencionando Gary y que ha dado los datos correctos. 9 diputados de los 11 que conforman esta comisión. Y este informe se lo entregó a la presidencia de la Cámara de Diputados el 11 de junio y prácticamente pasó un mes de manera subterránea, por decir lo menos, donde no se hizo conocer ni a los medios de comunicación ni a la opinión pública del país. Cuando nosotros aprobamos en la anterior Cámara, en la Comisión de Investigación, el informe del caso Botrading, el mismo día que lo aprobamos por unanimidad, antes del tratamiento en el Pleno, hicimos un Google Drive subiendo todos los contratos millonarios donde YPFB con Botrading manejaron más de $800 millones. Subimos toda la información para que desde tu celular tengas acceso inmediato. Entonces, si yo no hubiera mostrado este informe a diferentes medios de comunicación y periódicos, prácticamente esto hubiera tenido un muy bajo perfil hasta que sea convocada la sesión y probablemente no se lo hubiera convocado rápidamente y hubiera seguido el tema demorado y aletargado. Entonces, además, he pedido que se trate por el carácter de urgencia que tiene este tema para el país y se he logrado que se ponga en la agenda semanal y ahora ha señalado la presidenta de la comisión que el día jueves ya estaría en el tratamiento en el Pleno el informe de la comisión. Entonces, esta desinformación hacia la opinión pública es un dato obviamente de preocupación que tiene que ser enmendado en un debate abierto, en un debate transparente y sobre todo con voto nominal en la sesión del día jueves de esta semana en el Pleno. Es decir, hay la susceptibilidad de que se quiera tapar por la participación de algunas personas que podrían estar dentro de este informe, nominadas dentro de este informe con responsabilidades. No tanto de que quieran tapar, porque eso ya no se podría, pero en relación a que han habido, sobre todo de parte de la presidenta de esta comisión, algunos comentarios completamente desacertados en medios de comunicación. Por ejemplo, que el informe tendría que ser aprobado por unanimidad, señalaba esta diputada, cuando en ninguna ley ni resolución de la Cámara de Diputados necesita unanimidad, porque si no, no saldría ninguna ley ni resolución camaral. Es decir, lo que se tiene que aprobar es con el voto de la mayoría de los diputados que estén presentes haciendo quórum en esa sesión. Entonces, y lo más importante, sobre la verdadera interpretación de este informe, ¿no? Porque cuando surgió el caso del exministro Medinaceli, la presidenta de la comisión comentó prácticamente de que no tenía ninguna responsabilidad el exministro, que él más bien hizo las acciones de denuncias y las acciones de investigación, las promovió, cuando, si ustedes revisan, que lo tiene Gary a mano, en conclusiones en el numeral 2, entre los posibles responsables por la flexibilización del marco normativo, está el expresidente, ¿no?, Arce Catacora, su exministro Gallardo de Hidrocarburos, lo mencionan al exministro Medinaceli y otros, y recomiendan que si se aprueba el informe vaya al Ministerio Público, a la Contraloría y al órgano ejecutivo. Entonces, esto es lo que han escrito esos 9 miembros que han firmado el informe,
Entonces va a ser importante que aclaren por qué han colocado el nombre del exministro, porque se ha dado la sensación en los comentarios de la presidenta que más bien él hubiera actuado muy bien y que no habría ninguna razón para haberlo incluido en el informe como lo hicieron. Ahora, en ese sentido, doctor, las investigaciones, llamó la atención profundamente el hecho de que una vez se haya conocido que ya estaba el informe, también, por ejemplo, salió la orden para aprender a Medinaceli, hoy está aprendida la señora Durán, antes se habían aprendido a 2 funcionarios más, pero de estos ninguno ha quedado aprendido. Vamos a ver qué pasa con la señora Durán, pero la mayoría está trabajando normalmente en su casa. Bajo este concepto, doctor, ¿qué está pasando con la investigación y cuánto puede ayudar este informe a robustecer la investigación? Te explico lo primero que está en tu pregunta. Cuando empezó a trabajar esta Comisión Especial de Investigación, de manera paralela e independiente, la diputada Lisa Claros presentó una denuncia penal al Ministerio Público, que después se adhirieron otras instancias, entre ellas el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, el Ministerio Público, en base a estas denuncias, trabajó de manera independiente y paralela a la Comisión Especial de Investigación. Tan es así que fueron a declarar el fiscal general y el departamental a la comisión, y si revisan las páginas 8 y 9 del informe, son estos 2 fiscales los que señalan el tema del desprecintado en relación al exministro Medinaceli y mencionan que esta resolución instruyó que se haga el desprecintado de esa gasolina que estaba precintada en 5 tanques por la ANH. Entonces, fue esta investigación paralela del Ministerio Público la que tomó sus propias determinaciones en base a los hallazgos que tenían los propios fiscales sobre la base de esas denuncias. Lisa Claros incluyó en su denuncia al exministro Medinaceli. Entonces, de esa manera se generó esa confusión, ¿no? Si es que las acciones que se siguieron contra este exministro en el Ministerio Público respondían al informe o respondían a la acción independiente del Ministerio Público. Y hay una especie de mezcla de ambos, porque la comisión los llama a explicar a los fiscales y los fiscales señalan estos hallazgos que ellos mismos son los que proporcionan a la comisión de investigación, y en la parte de conclusiones lo mencionan al exministro, entre otros, ¿no? También a Acli, a Dorgatén, a Arce, a Gallardo, a Medinaceli, en la parte de posibles responsables, ¿no? Con esa denominación, y las recomendaciones que vaya al Ministerio Público, a la Contraloría y que vaya al órgano ejecutivo. Entonces, esta es la primera, digamos, aclaración que es importante, y obviamente estas investigaciones tendrían que llegar hasta el final, obviamente respetando el debido proceso y el cumplimiento de la ley procesal, pero deberían llegar hasta el final con relación a estas 2 gestiones de gobierno y 2 gestiones de administración, porque además de la Comisión Especial de Investigación, César, yo he presentado el mismo día un pedido de informe escrito, que me lo contestaron de manera tardía y demorada, pero ya me dieron los datos oficiales, y como todavía eso no es suficiente, esa respuesta, he pedido un pedido de informe oral ante la Comisión para que comparezca el presidente de YPFB, Aroca. Y sobre la base del informe más las respuestas que me han dado, yo he logrado hacer una secuencia cronológica que, si quieres, te la doy rápidamente, que da una panorámica muy clara de lo que ha ocurrido con el tema de la gasolina basura. No sé si tienes tiempo para que te lo resuma. Claro, claro, doctor. Ya. Miren, el 2 de mayo del 2025, YPFB, a cargo de Dorgatén en la época del gobierno de Arce, compró gasolina tipo B, tipo C y tipo D a la empresa. Dato por demás revelador, porque acuérdense que el argumento para crear Botrading de Dorgatén era que quería dejar a Bolivia fuera de la dependencia de Vitol y Trafigura, porque eran 2 intermediarias monopolistas que generaban prácticamente condiciones económicas más desfavorables en la medida en que
Bolivia y EPFB dependa de estas empresas y no tenga esta otra empresa que la crearon y que fue la gran estafa del siglo llamada Botrading. Entonces, el mismo Dorgaten, de manera cínica y desvergonzada, el 2 de mayo del 2025, se olvidó por qué creó Botrading y contrata con Vitol la compra de gasolina base BCID. ¿En qué varía BCID? En la calidad de octanaje, pero las tres calidades tienen que ser mezcladas con etanol para poder ser usadas en los vehículos. No las puedes usar de manera directa. La quinta enmienda a este contrato ya data del 17 de diciembre del 2025, en la época del nuevo gobierno de Rodrigo Paz a la cabeza de YPFB ACLI. Esta quinta enmienda amplía el plazo de entrega de esta gasolina base con Vitol hasta el 30 de junio de este año. Probablemente ahora inclusive ya haya una sexta enmienda, eso voy a verificar en el pedido de informe oral. Lo sugestivo de esto y lo llamativo es que el día que hacen esta enmienda para que nos siga vendiendo Vitol gasolina base hasta el 30 de junio de este año, sale el decreto de levantamiento de la subvención. Entonces, la pregunta de fondo, y esto lo voy a plantear en el debate del informe, es por qué cuando ese mismo día ya nos estaban cobrando la gasolina sin subvención a precio internacional, ¿por qué en lugar de hacer esta adenda para comprar gasolina base, no compraron gasolina para uso directo en los vehículos y acorde a la calidad que estábamos pagando sin subvención? Es decir, si tú estás pagando a precio de Ferrari, ¿por qué te siguen dando una peta cuando no era necesario que te sigan dando una peta? Porque si no hacías la adenda, podías haber conseguido gasolina de mejor calidad con el mismo o con otro proveedor, ¿no? Ese es un primer dato revelador importante que va más allá del tema de la calidad de la gasolina o de la gasolina basura. Después, en este año, a principios de febrero del 2026, estalló el escándalo por la gasolina basura y se masificaron los reclamos. Fines de enero, comienzos de febrero. El 11 de febrero del 2026, la ANH empieza a precintar tanques y según lo que declaró el fiscal general a la comisión y el departamental, llegó a precintar 5 tanques de gasolina que estaba sospechada de ser gasolina basura o gasolina desestabilizada. Resulta que después de esto, del 11 de febrero del 2026, el 1 de marzo del 2026, ACLI anuncia la llegada del primer lote de aditivos para mejorar la calidad de la gasolina. Lo importante es por qué se presentaron estos 5 tanques. Porque la gasolina precintada tenía goma en límites superiores a los permitidos. O sea, no la presentaron por otra razón que no fuera porque esa goma tenía límites mayores a los permitidos por la normativa. Entonces, el 1 de marzo, ACLI dice, ya ha llegado el primer lote de aditivos para mezclar a esa gasolina que estaba precintada y mejorarle la calidad. El 3 de marzo, 2 días después, le manda una nota ACLI formal al exministro Medinaceli, ¿no?, para que se autorice el desprecintado de estos tanques de gasolina y pueda ser obviamente mezclada la gasolina con estos aditivos, cuyo primer lote ya llegaron al país. El exministro Medinaceli, con una resolución ministerial, autoriza el desprecintado, no para que se venda directamente la gasolina, sino para que se haga el tratamiento, o sea, para que se mezcle con esos aditivos y se mejore la calidad. El 31 de marzo, casi un mes después, como el tema de los aditivos no dio un resultado concluyente para la ciudadanía, ni satisfactorio, aparece en conferencia de prensa el presidente, acompañado del ministro de Gobierno, del entonces ministro canciller Aramayo, que ahora es de la presidencia, y del exministro Medinaceli, y señalan como causa principal de la gasolina basura la contaminación de los 5,000 cisternas por este sabotaje internacional, principalmente en Chile, donde según ellos les habían mezclado con aceite no usado y con agua sucia. Y obviamente este cuento de piratas no se lo creyó prácticamente nadie en la población boliviana, ¿no?
Entonces, fíjate que esta conferencia surge casi un mes después de que mezclaron los aditivos en esa gasolina que estaba en esos tanques de almacenamiento para mejorar la calidad. No funcionó como querían que funcione y cambian y meten esta versión de la contaminación de los 5,000 cisternas. Y el 2 de abril, que es la última fecha que tengo, anunció modificaciones acordadas con Vitol a este contrato de la gasolina, ¿no? Anuncia modificaciones específicamente referidas a que las exigencias de calidad sobre la goma y el manganeso iban a ser más estrictas. Y señala que esto no ha significado un mayor costo para Bolivia. Lo que eso también llama la atención porque, como decía Dorgatén, estas pulpos intermediarias no te regalan ni una gotita de gasolina y de diésel. Si te están mejorando la calidad de la gasolina, lo lógico es que te cobren más por ella, pues, ¿no? Eso por sentido lógico, porque no son, pues, monjitas de la caridad ni benefactoras, Vitol y Trafigura. Entonces, con esta secuencia de hechos, demuestra que el gobierno de Rodrigo Paz tenía pleno conocimiento, César, que el origen del problema de la gasolina basura está relacionado con la compra de esta gasolina base a Vitol. Segundo, que esta gasolina tenía contaminantes en límites mayores a los permitidos, especialmente en cuanto a presencia de gomas. Tercero, que se precintaron algunos tanques de almacenamiento de esta gasolina. Posteriormente se importaron aditivos para mejorar su calidad. Luego se desprecintaron los tanques para mezclarla con estos aditivos y un mes después acordaron con Vitol modificaciones al contrato para que la gasolina cumpla mayores calidades con relación a gomas y manganeso. Carlos, Cuarto, sí. perdón, voy a interrumpir un minutito ahí, pero sé que no son casos iguales y no hay que mezclar los expedientes, pero has tocado a Vitol y Trafigura, que están observadas por el tema de los premios, ¿no? Habrían sobreprecios en los premios. Nosotros hemos explicado cuando leímos el informe a la gente cómo se maneja el negocio de estos intermediarios para la importación de combustible y que lo que vendría a ser la comisión se denomina premio en el mundo del combustible. Ahora, esta empresa o estas empresas vienen observadas. Yo miraba los lotes y es más, una de estas empresas aparentemente no tiene contratos con yacimientos para importar combustible. Según lo que dice el informe de la comisión, lo que pude observar en el informe de la comisión, este otro tema, este otro caso que puede tener de forma latente la continuidad de la corrupción iniciada por el gobierno de Arce en este factor importante entre Vitol y Trafigura. Haciendo un paréntesis, ¿nos podés explicar esa parte, porfa? Sí, y te lo agradezco porque es muy buen punto, ¿no? Porque es el otro punto adicional, el de las denuncias de sobreprecio. Cuando se habla de premio, Gary, se refiere al costo total del producto, ¿no? Que incluye el precio del producto para producirlo, pero también para transportarlo, para asegurarlo y la ganancia de la empresa que te lo da. Eso es porque la gente se confunde y dice, ¿cómo puede haber premio? Premio es costo total del producto que incluye todo, ¿no? Entonces, la comisión señala que habían 3 empresas, ¿no? Rochen, Anspec y Saibol, que eran las que tenían que dar el certificado de origen, que con la flexibilización que hizo Arce, como muy bien señalaste, ya no pasaban por la validación del IBNORC en Bolivia. Y señalan que no han evidenciado contratos de estas certificadoras para dar esos certificados de calidad. Y la ANH señala que YPFB había observado los contenidos de estos certificados porque no te daban las especificaciones que necesitas para saber si la gasolina está bien o está mal en relación al plomo, a las gomas, olefinas, manganeso y oxígeno. O sea que no es que no había contratos con estas dos grandes intermediarias o traders, Vitol y Trafigura, sino que las que tenían que certificar la calidad de origen eran las que, según la comisión, no han evidenciado en estas 3 que hubiera contratos con YPFB como debería haberlos. Y que sus certificados, el propio YPFB observó que estaban mal,
porque no te daban los datos mínimos para saber la calidad de la gasolina. Y el informe señala que además cuando se hicieron ya pruebas a profundidad en el laboratorio de YPFB Refinación, los problemas que identificaron en el laboratorio de YPFB de esta gasolina es que tenía niveles de goma superiores a los máximos permitidos, ¿no? Eso ya quedó comprobado. Ahora, ¿qué pasó con los precios? Que es otro tema importantísimo. Acordate que sale en febrero el comunicado de YPFB oficial de ACLI y dice: no hemos firmado hasta la fecha ningún contrato con Trafigura, porque se cuestionó el precio del contrato de petróleo crudo con Trafigura. Y en un comunicado oficial lo niega. Y cuando vino a la interpelación el exministro Medinaceli, insistió en no reconocer ese contrato. Por eso yo voté por la censura del exministro Medinaceli. Porque los documentos que se tenían a la fecha de esa interpelación y de ese comunicado de ACLI es que sí habían firmado un contrato, no solo una adenda con Trafigura. La adenda es otro contrato, igual es modificatorio, es contrato al fin. Habían firmado con Trafigura un contrato a mediados de diciembre, Gary, para la compra de 15,000 barriles de petróleo. A fin de mes, ¿no?, dentro de los 15 días siguientes, modifican este contrato y le incorporan como punto alternativo de entrega de los barriles de petróleo Pocitos Argentina a un valor de unidad de $20.88. Estamos hablando del 30 de diciembre del 2025. Después, en marzo, hacen otro contrato también para barriles de petróleo, o sea que el gobierno de Rodrigo Paz tiene dos contratos con Trafigura. Y en el 2026 hacen otro contrato con Trafigura también para la compra de barriles de petróleo, y a los 13 días lo modifican, ¿no? Porque en el contrato original, como hicieron la adenda de diciembre, estaba el punto de entrega alternativo Pocitos a precio de unidad $20.88. Entonces lo modifican a los 13 días y bajan ese precio de unidad de $20.88 a $8.9. Eso ya está en la respuesta oficial que me han dado a mi pie. Entonces yo he cuestionado, he dicho, ¿cómo puedes bajar cuando más bien entre esos 13 días subió el precio del barril internacional? ¿Cómo puedes bajar de 20.88 a 8.9? Si le hubiéramos pagado a Vitol desde diciembre que se hizo la adenda 8.9, obviamente hubiéramos ahorrado dinero al Estado. Y eso es lo que de alguna manera, no tan claro, pero lo da a entender la comisión cuando te dice, en la parte que has debido leer, que en los contratos de YPFB con Trafigura de las gestiones 20, 25 y 26, la comisión señala que llama la atención la fluctuación del valor del premio de cada contrato, denotando una presunta inflación de precios, mismos que deben ser investigados por la autoridad competente. Entonces, es lo que estamos mencionando. O sea, lo que me llamó la atención a mí, lo mismo le llamó la atención a la comisión, de que hay una variación muy significativa de precios. Estamos hablando, en este caso, de los barriles de petróleo. No estamos hablando de la gasolina y del diésel. Ahora, doctor, hay una cuestionante más. ¿Hasta dónde tiene que llegar la investigación en relación a la responsabilidad de quienes administran, en este caso, el Estado y el ingreso del combustible? Para mí, que todos los cargos que tengan indicios de haber cometido irregularidades de las gestiones de ARS y de las gestiones de Paz tienen que ser investigados a profundidad. Porque el otro tema que yo deduzco de esta secuencia cronológica que les he hecho, que en lugar de estar mezclando esos aditivos a esos tanques precintados de la gasolina, ¿por qué no le devolvieron esa gasolina al proveedor? ¿O por qué no le dijeron que le cambie por otro producto de mejor calidad? Claro, ustedes se van a decir porque ahí obviamente hubiera habido un gasto mayor del Estado. Pero si computas cuánto habrán costado, que eso no nos dicen hasta ahora, cuánto habrán costado los aditivos, que no sabemos, que no deben ser baratos, ¿no? Segundo, había un reporte de Volpress que señala que las aseguradoras no iban a cubrir el seguro por el pago a los vehículos dañados en sus motores. Entonces, en el PIO estoy pidiendo que me aclare el de hidrocarburos, el de YPFB, perdón, el presidente de YPFB me aclare
si el seguro cubrió o no cubrió, y si cubrió total o parcialmente, porque si es como en la nota de Volpress, que no cubrió el seguro, entonces a los aditivos le tienes que sumar el monto de los aproximadamente 20 millones de dólares que adelantó YPFB para cubrir esas indemnizaciones. Entonces, con eso, hasta por ahí te podía haber salido más barato devolver la gasolina precintada y cambiar por un producto que no esté desestabilizado. Entonces, estas son las cosas que quedan en el tintero, en el tapete, que tienen que ser profundizadas en el debate. El tema de estos daños o gastos adicionales del Estado en aditivos, en pago de indemnizaciones, también tienen que ser esclarecidos. Y obviamente todos los que tengan responsabilidades como indicios, como dice la comisión, posibles responsables, tendrán que ser investigados y las instancias competentes, le hace Ministerio Público, Contraloría, tendrán que tomar las determinaciones que correspondan. Pero este tema no puede quedar en el olvido, este tema no se puede diluir con el transcurso del tiempo, este tema no puede agarrar y quedar de manera subterránea, digamos, diluido, porque ha causado un gran daño a miles y miles de personas y ha habido un mal manejo de continuidad de YPFB. Ese es el otro gran tema que tiene que salir como conclusión general. Porque yo les pregunto, ¿ustedes conocen quién es el interventor? Dice que está intervenida YPFB y la NH, bajo la dirección de Daroca, que es otra barbaridad. Porque Ahora, yo hablaba de Carlos, intervención. te hago cinco, de acuerdo a lo que has explicado, te hago cinco puntualizaciones para ir cerrándole a la gente la idea. Y evidentemente esto hace tambalear políticamente al gobierno de Rodrigo Paz, porque hay una incredulidad absoluta ya en el discurso, porque la solución total no llega, la gente sigue aguardando la solución total y no llega, y cada que se habla del tema, la gente entra en una ofuscación, la gente tiene ofuscación, por lo menos aquí en Santa Cruz el tema de la gasolina y del diésel le genera ofuscación a la gente está brava, en otras palabras. Yo voy a esto, mira, 5 puntos que anotaba mientras terminabas de dar la cronología. El ministro autorizó desprecintar los tanques famosos donde estaba la gasolina observada. Punto 2. El gobierno cambió varias veces su explicación. Primero negó el problema, después culpó a los tanques, luego denunció una mafia de cisternas y finalmente reconoció que habían fallas estructurales. 3. Prometió encarcelar a todos los responsables. O sea, una promesa ya de Rodrigo Paz, presidente. Pero la investigación solamente quedó en un momento con su ministro y un par más. La cadena de responsabilidad evidentemente cruza 2 gobiernos, ¿no? El de Arce, que permitió el ingreso sin garantías o levantando las garantías o las normas, y Paz, que no impidió que el producto llegue a la gente. O sea, Rodrigo Paz no hizo su tarea. El Estado, y este es el punto más crítico, que es el quinto, creo yo, el Estado cobró una gasolina más cara después de retirar la subvención, pero le entregó a la gente un combustible que lo hizo pelota. Es decir, hay un montón de gente que vive de su auto, de su moto, de su camión, y se han quedado sin posibilidades de comer. Es decir, se levantó la subvención y creo que la gente entendió que era necesario, que había mucha coincidencia de los economistas, en ese momento analistas, hoy convertidos en ministros o en parte del aparato, y lo asumió bien. El punto es que el crédito político, el patrimonio político, está totalmente devaluado. Yo soy un hombre que cree en la democracia y cree en los periodos y que deben cumplirse los periodos, pero la gente está desesperada y este tema me parece que es el más estructural, el más transversal para la economía de la gente. Dentro de esa perspectiva, ¿cuál? Para ayudar al país, digo, para avanzar en el país, porque si no vamos a tener la loca idea, que más de uno ya la está diciendo, de que estábamos mejor antes y sin libertad nunca se está mejor. Y creo que hoy
tenemos más libertad que hace un año, o menos miedo que hace un año, pero los miedos no los producen la falta de acción del gobierno, la falta de política sobre la seguridad ciudadana. Aquí en Santa Cruz escuchaba una moto y temblás por todo lo que está pasando. Es complicado todo esto. Un cierre, por favor, analítico, patriótico, de este momento tan delicado que vive el país y tan delicado que vive el gobierno de Rodrigo Paz. Sí, has dado en la tecla, como se dice, Gary, con resaltar el tema principal, donde el mismo día que se levanta la subvención, hacen la quinta adenda para esta gasolina base con Vitol, cuando podían haber comprado con el mismo, con otro proveedor, una gasolina acorde al precio que estabas pagando.